La lluvia cayó de costado desde el amanecer, empujada por el viento del oeste que bajaba de los cerros nevados sin detenerse en nada. Esteban Varela dejó que le mojara la cara sin molestarse en levantar el cuello de la chomba gruesa. Llevaba 3 horas en la silla y ya no había parte del cuerpo que no estuviera impregnada de esa humedad patagónica que no es frío de hielo, sino frío de agua, el que entra por las costuras de la ropa y se instala en los huesos para quedarse. Carbón, el zaino criollo de 15 años que lo llevaba desde el alba, avanzaba con la cabeza baja entre los coihues, siguiendo el sendero de memoria. El animal conocía ese cuadrante de monte mejor que cualquier mapa impreso. En el morral de la anca cargaba la mochila de emergencia, botiquín, cordel, 2 raciones envueltas en papel encerado, linterna y el cuaderno de campo. En el hombro derecho descansaba la escopeta calibre 12 del servicio. Poco más que eso. Era la 4ª semana de junio. Los cerros que rodeaban la reserva mostraban nieve desde la cota de 800 metros para arriba, y las quebradas traían agua helada con olor a piedra y musgo mojado. En 8 años de recorridos, Varela había aprendido a leer ese olor como se lee el tiempo en la cara de un viejo. La muñeca derecha, donde la manga no alcanzaba a cubrir del todo la piel, dejaba ver el borde inferior de una marca antigua. No era la cicatriz de ningún animal del monte. Era de otro tipo de vida, la que Varela había dejado atrás el día que cruzó por primera vez la puerta de ese puesto con una bolsa de nylon en la mano y la firme decisión de no volver a hablar con seres humanos más de lo estrictamente necesario. Carbón se paró de golpe. No fue un frenazo, sino esa pausa quieta y tensa que hacen los caballos cuando algo en el aire no cierra. Varela le pasó una mano lenta por el cuello y sintió los músculos apretados bajo el pelo mojado. El bosque también había cambiado. Las bandurrias que desde el amanecer venían chillando entre los coihues del fondo callaron todas a la vez, como si alguien les hubiera apagado el sonido. Un silencio así, en el monte del sur, no es paz, es aviso. El guardabosque se quedó inmóvil en la silla, respirando por la nariz. Solo el agua golpeando las hojas anchas de la nalca y el goteo desde las ramas cargadas. Entonces llegó el olor, tenue, apenas una nota entre el aire húmedo. No era humo de fuego vivo. Era la ceniza fría de una fogata apagada hace días, ese tufo acre que se adhiere a la madera empapada y tarda en desaparecer. Alguien había encendido lumbre en ese cuadrante, y ese lugar no figuraba en ninguna planilla de refugios habilitados. Desmontó con cuidado y ató las riendas a un lenga grueso. Bajó la escopeta del hombro. En 8 años de recorridos había aprendido que el peligro rara vez llega con ruido. Los cazadores furtivos de Huemul operaban de noche y se escurrían antes del alba. Pero no todos tenían esa opción. Avanzó entre los troncos sin pisar ramas, buscando las manchas de musgo que amortiguaban los pasos, siguiendo el rastro de ceniza que el viento le traía en ráfagas breves. El refugio apareció entre los árboles como una sombra más oscura que las demás. Era un puesto viejo de arrieros, de los que construyeron hace más de 50 años para pernoctar en los arreos de otoño. El techo de zinc estaba vencido en un extremo por el peso acumulado de temporadas de nieve. Las paredes de tablón sin cepillar habían tomado el color gris del monte. La única ventana, pequeña y baja, estaba cubierta de escarcha desde adentro. Varela se detuvo a 20 metros, estudiando el terreno. El barro alrededor no tenía huellas recientes. Las últimas habían entrado, no salido, y las lluvias de los días previos las habían borrado a medias, dejando solo unos óvalos hundidos junto a la puerta. Quien estuviera dentro no había salido en varios días. Se acercó pegado a la pared lateral, sacó el guante de la mano derecha y apretó la palma caliente contra el vidrio helado. El calor del cuerpo fue derritiendo la escarcha de a poco, abriendo un óvalo turbio y pequeño. Esteban pegó el ojo al hueco. Lo que vio al otro lado del vidrio sucio lo detuvo en seco. En el rincón más alejado de la puerta, sobre un montón de leña vieja que alguien había improvisado como camastro, había una mujer, joven, de 30 y pocos años, con el pelo oscuro aplastado contra la cara por el sudor frío. La piel de las mejillas tenía ese tono entre azul y ceniza que solo da el frío cuando ya lleva horas dentro del cuerpo. La cocina económica de hierro estaba apagada, con las brasas convertidas en polvo blanco. La temperatura dentro de ese refugio no debía de ser muy distinta a la del exterior. Toda la ropa de abrigo que la mujer llevaba, la campera de pluma, el chaleco de lana, un buzo polar grueso, estaba ceñida alrededor de un bulto pequeño sobre sus rodillas. De entre los pliegues asomaba una carita de 2 años con los labios colorados y los párpados cerrados.
La mujer sostenía con ambas manos una taza enlosada y la inclinaba con cuidado hacia la boca del niño, cediéndole agua de deshielo. Los propios labios se le movían sin sonido. Rezaba. Al lado, apoyada en la pared con los cañones apuntando directo a la puerta de entrada, descansaba una escopeta de 2 tiros. Vieja, con la culata agrietada, pero los metales limpios. Los dedos de la mujer, completamente amoratados, rodeaban el guardagatillo. No iba a soltar esa arma. Esperaba con la voluntad quieta y cerrada de quien ya no tiene nada que perder salvo lo que sostiene entre los brazos. Varela apartó la cara del vidrio, rodeó el refugio pegado a la pared y llegó hasta la puerta. Iba a llamar. El talón de la bota derecha aplastó una rama que el barro había tapado. El chasquido fue breve y seco, pero en ese silencio de monte sonó como algo que definitivamente no debía sonar. Adentro, la mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, enormes y oscuros, se clavaron en la ventana. Vio la silueta grande al otro lado del vidrio. El tiempo que tardó en decidir fue menos de un segundo. Varela empujaba la puerta con el hombro cuando el trueno del disparo sacudió el refugio. La descarga arrancó el marco del umbral a centímetros de su cabeza y lo lanzó de espaldas al barro del exterior. Cayó de lado en la lluvia, con el aire expulsado de los pulmones y la mejilla ardiendo de astillas. Por encima, el humo azul del disparo salía enrollado por el umbral destrozado. Desde el interior llegó un sonido que no esperaba. El llanto de un niño. No era un llanto fuerte, era una queja apenas. El sonido de alguien que ya no tiene fuerza para gritar de verdad. «Weón», murmuró entre dientes. Se pasó el dorso de la mano por la mejilla y la retiró manchada de sangre. Pero los arañazos eran superficiales. Se incorporó sin apurarse, recogió la escopeta de servicio que había soltado al caer y empujó la puerta con el pie. La madera se dio chirriando en las bisagras oxidadas. El frío de adentro golpeó en la cara. La mujer estaba en el suelo. El retroceso de la escopeta la había tumbado. El arma rodó hasta quedar bajo la cocina apagada. Sus brazos, sin fuerzas para sostener el peso del tiro, habían cedido antes que la voluntad. El niño, todavía envuelto en la campera y el chaleco, se retorcía despacio junto a ella, emitiendo el quejido mínimo que era todo lo que le quedaba de voz. Varela puso 2 dedos en el cuello de la mujer. El pulso estaba ahí, débil como el movimiento de un pájaro dentro del puño. Pero latía. La piel estaba fría. Exhaló despacio. Se arrodilló junto al niño. Apartó el cuello de la campera y le palpó la frente. El chico tenía los ojos semicerrados y la expresión de quien lleva muchos días sin descanso de verdad. Pero el cuerpo estaba tibio. La madre había hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué clase de hombre es capaz de hacer esto?, pensó, y las mandíbulas se le cerraron solas. No pronunció nada en voz alta. En 8 años de soledad en ese puesto había casi olvidado cómo sonaba su propia voz cuando no era para hablarle al caballo o al viento. Actuó sin perder tiempo. Dejó la escopeta de la mujer en el suelo y salió al claro. Carbón había permanecido quieto entre los lengas, con las orejas en movimiento por el disparo, pero sin haberse movido del sitio. «Quieto, Carbón», murmuró pasándole la mano por el cuello. Lo trajo hasta la puerta, lo ató a la manija rota y volvió adentro. De la mochila sacó la manta de emergencia, de esas de papel metalizado que pesan casi nada y conservan el calor del cuerpo. La extendió sobre el piso de tierra apisonada. Primero envolvió al niño. El chico abrió los ojos un momento, los posó en ese hombre grande y arañado que lo miraba con cara de piedra, y volvió a cerrarlos. Varela le acomodó la cabeza con una mano del tamaño de un plato de cocina y murmuró: «Ya está, chico, ya está». Luego alzó a la mujer. Pesaba muy poco. Era toda hueso y voluntad. Nos cargó a ambos hasta Carbón y los acomodó sobre el lomo del animal de la manera más razonable que encontró. Ella recostada al costado del zaino y el niño sujeto contra su propio pecho con el cordel de repuesto. No era perfecto, era lo que había. Tomó las riendas y comenzó a caminar a pie, tirando del caballo hacia el puesto. Los 5,5 kilómetros de vuelta por el monte mojado no eran un paseo en ninguna circunstancia. Con ese cargamento encima y la luz bajando rápido hacia el poniente, eran algo más que eso. Los arroyos venían altos y había que vadearlos con cuidado, probando el fondo con el bastón antes de cada paso. Varela se detuvo 2 veces. La primera para revisar el pulso de la mujer. La segunda porque estaba tan flojo que tuvo que acercar la mejilla a su boca para confirmar que el aliento seguía ahí. «No te me vayas», exhaló entre dientes, ajustándole el cuello de la manta, y siguió a paso largo. El puesto apareció en el claro cuando el cielo ya estaba gris de noche.
Era una construcción de tablón y madera maciza sobre base de piedra, con techo de zinc y chimenea de ladrillo. No era grande, pero había sido construido para aguantar los inviernos de la Aysén y lo hacía desde hacía décadas. Al costado, el galponcito donde dormía la chiva. En el techo, el panel solar pequeño que daba corriente para la radio y la linterna. Descargó al niño primero, lo depositó sobre la cama estrecha que ocupaba un tercio del cuarto y lo cubrió con la frazada de lana. Luego volvió por la mujer, la alzó de los brazos del caballo y la metió adentro. Dejó a Carbón atado bajo el alero con heno en el morral, que ya era bastante para esa noche. Cuando volvió al cuarto, la cocina a leña estaba sin encender. Abrió la puerta de la cámara de combustión. Los trozos de lenga estaban puestos desde la tarde anterior, como cada tarde desde hacía años, con la astilla de Kindler debajo y el papel doblado en zigzag. El fósforo prendió a la primera. La llama trepó por la astilla y se aferró a la lenga. Pronto la plancha de hierro fundido empezó a ceder calor, y el cuarto fue cambiando de temperatura de a poco, como un animal que sale del letargo. Fue al galponcito y volvió con medio litro de leche fresca de la chiva. La calentó en el borde de la cocina, sin fuego directo. Disolvió una cucharada de miel de ulmo en la leche tibia, revolviendo hasta que no quedaron grumos. Luego sacó del cajón una cuchara de peltre y se sentó en el borde de la cama. Alzó al niño con el brazo izquierdo, acomodándolo en el hueco del codo. Tomás abrió los ojos. Vio la cara de Varela a poco más de un palmo de la suya, la barba de 10 días, la mandíbula cuadrada, la cicatriz horizontal bajo el mentón, los ojos grises sin expresión amable visible. El chico apretó los labios y encogió los hombros hasta las orejas, apretando los párpados como quien espera un golpe. Ese gesto tan automático y tan pequeño le cruzó a Varela el pecho como un alambre frío. «Tranquilo, chico», murmuró en voz más baja de lo que creía capaz de hablar. «Aquí no pasa nada». Acercó la cuchara despacio, sin ningún apuro. El olor de la miel caliente llegó antes que la cuchara. El estómago del niño decidió antes que el miedo. La boca se entreabrió apenas y la primera cucharada entró. Lo fue alimentando con la misma paciencia que usaba en los conteos de fauna, cuando esperaba horas entre los calafates a que una bandada de cauquenes se posara en el mallín. Una cuchara, pausa. Otra cuchara, pausa. Los ojos del chico fueron siguiendo cada movimiento de la mano con esa vigilancia total que tienen los niños que han aprendido a no fiarse del mundo adulto. Pero la leche con miel era tibia y dulce, y el hambre era más fuerte que cualquier aprensión. A la quinta cucharada, la palidez de las mejillas cedía al primer rastro de color. Varela alcanzó el tazón para servir una más, y fue entonces cuando lo sintió, una presión pequeña y fría en el costado de la mano derecha. Bajó los ojos. Del borde de la frazada había salido una mano de niño. Los dedos delgados como ramitas de maqui rodeaban su índice con toda la fuerza que tenían, que no era mucha. La mano entera de Tomás no alcanzaba a cubrir el primer nudillo del guardabosque, pero la presa era real, y no era de miedo. Varela se quedó quieto. No retiró la mano. Hubo un momento sin tiempo en el que solo existía ese contacto, la palma del chico sobre su dedo y el crepitar de la leña en la cocina. 8 años en ese puesto sin que nadie lo tocara sin motivo concreto. 10 años antes, encerrado en un lugar donde ese gesto no existía. Se le apretó algo en el pecho. Lo sintió físico y concreto, como cuando el frío de afuera encuentra una hendidura en la ropa y entra de golpe. Terminó de darle la última cucharada con la mano izquierda, sin soltar el índice derecho. Para cuando el tazón quedó vacío, Tomás había cerrado los ojos. La respiración era regular y profunda. Varela lo acomodó en la cama y fue al cajón de la mesa. Sacó un bulto en trapos. Lo abrió. Era una figura tallada a cuchillo en madera de coihue seco, un huemul de monte con las patas finas y los cuernos apenas insinuados. Llevaba meses con esa talla entre las herramientas sin saber muy bien para qué. Ahora lo sabía. La puso entre los dedos del niño dormido. Tomás la aferró sin abrir los ojos. La mujer seguía inconsciente, pero el color había empezado a volver a su cara. La cocina calentaba bien el cuarto pequeño y el aire ya no olía a refugio abandonado, sino a leña y a leche tibia, y al olor seco de la lana. Varela la cubrió con las 2 frazadas del cajón y encima puso su propia manta de trabajo. Luego fue a la cocina y puso a calentar caldo en la olla de aluminio. Estaba de espaldas revolviendo cuando escuchó el movimiento detrás, un roce de frazada contra la pared. Se dio vuelta despacio. La mujer tenía los ojos abiertos. Por un momento la cara no mostró nada, solo la confusión de quien no sabe dónde está. Los ojos oscuros recorrieron el techo de tablas, la cocina encendida,
el niño dormido a su lado. Se posaron en él. El instinto volvió antes que la memoria. Mercedes Acosta se incorporó de golpe y buscó con la mano la escopeta que no estaba. Recorrió el cuarto con la vista, frenética, y volvió a posarla en el hombre grande parado en el centro con una olla humeante. «¿Dónde está mi hijo?», exhaló más que habló. «Al lado suyo», respondió Varela sin moverse, señalando con la vista. «Comió. Está bien». Ella miró al chico. Le tocó la cara con los dedos. Le apretó la mano. Tomás suspiró y siguió durmiendo. Algo en la mujer se soltó un poco, solo un poco, como un nudo que afloja pero no desata. «¿Quién es usted?», preguntó, sin bajar la guardia. «Esteban Varela, guardabosque de CONAF, sección sur. Este es el cuadrante que recorro». «¿Por qué nos trajo aquí?». «Porque estaban a punto de morir de frío en ese refugio. No había otra opción». La mujer apretó los labios, miró las frazadas, el calor que salía de la cocina, el tazón con restos de leche en la mesita. La mandíbula le temblaba. No era de miedo solamente, era el agotamiento de semanas que se hace presente de golpe cuando el cuerpo finalmente entiende que puede descansar. «Necesito irme», murmuró, haciendo el ademán de incorporarse. Varela no se movió del sitio. Resopló despacio. «¿A dónde va a ir?». No era pregunta. «Afuera está oscuro, y hay kilómetros de barro entre este puesto y la ruta más cercana. Mañana puede irse si quiere. Esta noche no». Ella lo miró un momento largo. Buscaba en esa cara la trampa que los últimos meses le habían enseñado a esperar detrás de toda frase amable. No la encontró. Lo que había en los ojos grises de ese hombre era otra cosa. El cansancio propio de quien lleva mucho tiempo sin necesitar aparentar nada frente a nadie. «¿Qué quiere usted a cambio?», preguntó en voz baja. Varela puso la olla sobre la mesa. «Nada», respondió. «Coma algo y descanse. Mañana hablamos». Mercedes se quedó mirando su espalda ancha y la nuca con el pelo cortado a tijeretazos. Tomás dormía a su lado, con los dedos cerrados alrededor de algo pequeño de madera. La mujer lo tocó con la punta del dedo. Era un ciervo tallado con paciencia y con cuidado. No era el objeto de un hombre que quisiera hacerle daño a nadie. Cerró los ojos. Afuera, el viento del Aysén golpeaba el techo de zinc con ráfagas largas, y el sonido era como el del mar cuando uno nunca ha visto el mar pero se lo imagina exactamente así. Adentro, la cocina a leña crepitaba. Por primera vez en semanas, el frío no estaba ganando. La lluvia había parado durante la noche y el amanecer llegó con un cielo limpio y frío que olía a musgo mojado y a la resina que sueltan los coihues cuando escampa. Esteban Varela entró al cuarto con un haz de leña bajo el brazo y encontró a Mercedes sentada en la cama. Era la primera vez que la veía completamente despierta y en calma, sin la desesperación de la noche anterior en los ojos. Solo cansancio, mucho cansancio, y algo que podría haber sido vergüenza, si no fuera tan evidente que la mujer había dejado la vergüenza atrás hace tiempo. Tomás dormía todavía, enrollado en la frazada con el huemul de madera apretado contra el pecho. La mujer lo miraba, y en esa mirada había todo lo que una persona puede sentir cuando comprueba que lo que más quiere en el mundo sigue vivo y respirando al lado suyo. Varela apoyó la leña junto a la cocina sin hacer ruido. Fue a la alacena, sacó el mate, la bombilla, la hierba y el termo que había llenado antes de salir. Preparó el mate sin decir nada, lo cebó, lo probó y se lo extendió a ella. La mujer lo miró un momento, como si quisiera preguntar algo y hubiera decidido no hacerlo. Lo tomó con las dos manos. «Gracias», exhaló en voz muy baja. Varela asintió y fue a sentarse en el banquillo de trabajo. Sacó el cuaderno de campo y empezó a completar las anotaciones del recorrido de la madrugada. El cuarto estuvo en silencio un buen rato. Era un silencio sin tensión, de esos que se dan entre personas que todavía no se conocen, pero que han dejado de tenerle miedo al otro. Pasaron 3 días antes de que la mujer pudiera ponerse de pie sin que las rodillas le temblaran. El tercero por la tarde, cuando Varela volvió del recorrido largo, la encontró parada junto a la ventana, mirando el monte que empezaba a dejarse ver entre la lluvia que volvía. Tomás estaba en el suelo, sentado sobre la oveja de lana que hacía de alfombra, golpeando el huemul de coihue contra el tablón del piso con una concentración total. El chico había dejado de llorar. Varela colgó el poncho empapado en el gancho de la entrada y fue a calentar el caldo de la olla. La mujer se giró sin pronunciar nada. Pero era un silencio diferente al de los primeros días. Los primeros días, el silencio de Mercedes Acosta era de alguien que escucha si hay pasos afuera, que calcula distancias y salidas. El de ahora era el silencio de alguien que está empezando, muy despacio, a soltar el peso. Fue esa misma noche.
Varela había terminado de comer y estaba afilando el cuchillo de monte cuando la mujer, sin levantar la vista del cuenco que sostenía entre las manos, preguntó: «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí solo?». «8 años», respondió él, sin dejar de pasar la piedra por el filo. Ella guardó silencio un momento. El fuego en la cocina hacía un ruido sordo y constante. «¿Y nunca quiere irse?». «¿A dónde?», respondió él. No era pregunta tampoco. Mercedes levantó la vista y lo miró con esa atención directa que tenía, la misma que usaba para evaluar todo lo que la rodeaba, con una rapidez que le recordaba a los animales del monte antes de decidir si huyen o se quedan. Luego miró el fuego. «Un hombre mató a mi marido», murmuró. La voz sonó plana, sin adorno, como quien lee un dato de un papel. «Y ahora nos busca a nosotros para terminar lo que empezó». Varela dejó de mover la piedra. No preguntó nada. No se movió del banquillo. Esperó. «Tiene dinero y tiene gente», continuó ella, «y tiene a la policía de su lado. No podemos ir a ningún lugar donde él pueda llegar». Hizo una pausa corta. «Por eso estábamos en ese refugio». «¿Quién es?». «Todavía no quiero decirlo», respondió ella. Apretó los labios. «No porque no confíe en usted. Es que decirlo en voz alta hace que todo vuelva a ser real. Y necesito un poco más de tiempo». Varela asintió. Retomó el afilado del cuchillo. «Cuando quiera contarme, me cuenta». La semana siguiente transcurrió sin sobresaltos. Los días tenían una forma clara. Varela salía antes del amanecer con carbón y la mochila de emergencia. Recorría el cuadrante según el plan de CONAF. Anotaba los registros de fauna y revisaba los senderos. Volvía al atardecer. Encontraba el fuego encendido. Al principio ella había pasado los días en cama, durmiendo y dejando que el cuerpo se repusiera con la seriedad con que se hacen las cosas importantes. El cuerpo tardó más que la voluntad en reponerse. Tenía que ver cómo Tomás le fue devolviendo las fuerzas, mejor que cualquier alimento. El niño se ponía de pie tomado de los barrotes de la cama, señalaba la ventana donde llegaba el sol de la mañana y emitía ese sonido de asombro con el que los niños de 2 años descubren que el mundo sigue ahí. Mirarlo bastaba para que la madre se olvidara, por ratos, de lo que la había metido en ese monte. Al 10º día encontró en el cajón de la alacena un ovillo de hilo encerado y una aguja gruesa de las que sirven para coser cuero. Había también retazos de cuero curtido que el guardabosque guardaba sin ningún orden visible. La mujer los sacó, los examinó y los volvió a poner en el cajón. Pero esa noche, cuando Varela regresó, había sobre la mesa un trozo de cuero cosido como una puntada pequeña y pareja. Era el borde de una funda, apenas empezada. Él la miró sin hablar. Ella tampoco habló. La funda pareció terminada 2 días después, ajustada exactamente a la navaja de monte que él dejaba siempre sobre la repisa. Varela la tomó, la probó. El cuero estaba bien trabajado, flexible pero firme, y la costura no cedía. Guardó la navaja en la funda y la ató al cinturón. Esa noche cenaron casi en silencio, como siempre, pero era el silencio diferente, el que existe entre personas que empiezan a no necesitar tantas palabras para entenderse. Fue a las 2 semanas y media cuando ocurrió la primera cosa que lo dejó detenido en el umbral. Varela llegó del recorrido con el poncho empapado y el barro hasta las rodillas. Se paró en la entrada y aspiró. El cuarto olía a pan amasado y a mate cebado recién, y debajo de eso, al olor tibio de un espacio donde alguien cuida de otro. Tomás estaba en el suelo, concentrado en apilar 2 trozos de leña cortos que alguien le había preparado como si fueran bloques de juguete. La mujer estaba de espaldas, inclinada sobre la cocina, revolviendo algo en la olla grande. Varela se quedó en el umbral más tiempo del necesario, como si temiera que entrar fuera a romper algo. El niño levantó la cabeza, vio a Varela en la entrada y se quedó mirándolo. No encogió los hombros, no apretó los párpados, simplemente lo miró con esa seriedad que tienen los niños muy pequeños cuando están evaluando algo importante. Luego se puso de pie agarrándose a la pared, tomó el huemul del suelo y fue hacia él dando esos pasos cortos e inseguros de quien recién aprende que las piernas sirven para algo más que estar acurrucado. Se paró delante de Varela y le extendió el huemul con las 2 manos, como quien ofrece algo valioso. Varela se arrodilló. Le recibió el animalito, lo miró un momento y se lo devolvió. Tomás lo aferró de vuelta contra el pecho y soltó un sonido breve que podría haber sido cualquier cosa, pero sonó como un nombre. Mercedes, desde la cocina, vio todo eso de reojo y se mordió el labio. No abrió la boca. A los 25 días, la vida en el puesto tenía una rutina que Varela no había buscado, pero que tampoco rechazaba. Él salía, ella quedaba. Cuando volvía, el fuego estaba encendido y había algo caliente sobre la cocina. Era poco lo que había. Caldo, arroz con corderos y el vecino de la estancia del río había pasado a dejarle carne como a veces hacía.
pan amasado cuando quedaba harina. No había lujos. Pero la diferencia entre un cuarto con alguien adentro y un cuarto vacío era, descubrió Varela, la misma que hay entre una noche con luna y una noche sin ella. Una tarde encontró a Mercedes en el corredor techado que hacía de galería, con una tira de cuero sobre las rodillas y la aguja moviéndose con esa rapidez que da la práctica. Tomás dormía adentro. El sol de la tarde pegaba de costado, sacando destellos del pelo oscuro de la mujer. Varela se sentó en el escalón y estuvo un rato sin decir nada, mirando el monte. «¿Qué está haciendo?», preguntó finalmente. «Un cinturón», respondió ella sin levantar los ojos. «Con ese trenzado de 3 tiras. Vi uno igual cuando era chica, en casa de mi abuelo». «¿Dónde creció?». Ella dudó apenas. «En el sur también. Más al norte que esto, pero igual de lejos de todo». Hizo 3 puntadas más antes de seguir. «Mi abuelo tenía un campo. Cuando yo tenía 6 años, me llevaba a recorrerlo a caballo. Nunca pude soportar los lugares donde no puedo ver el horizonte». Varela asintió. Eso lo entendía perfectamente. «Mi marido, en cambio, era de ciudad», continuó ella, en voz más baja. «Nunca le encontró el gusto al campo. Pero me quería a mí, y yo quería el campo. Así que transaba». Sonrió de costado, con esa sonrisa rápida que tienen las personas que no se han olvidado de reírse a pesar de todo. Decía que el campo era bonito para visitarlo y terrible para vivir en él. Hasta el final creyó que algún día lo iba a convencer de mudarse. Se quedó en silencio. La aguja siguió moviéndose. Varela no preguntó nada más. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Mercedes se quedó sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo y la vista en la pared. Tomás dormía. Afuera el viento traía olor a lluvia que todavía no había llegado. «Mi marido se llamaba Pablo», exhaló de repente. La voz era serena, cansada, de quien ha decidido que ya es hora. Antes de morir, me contó algo importante, que había guardado documentos en el campo de mis abuelos, que ya no es nuestro, pero que nadie ha comprado todavía. Metió todo en un tubo de metal y lo escondió dentro de un alerce que tiene el tronco partido por el rayo, al pie del cerro que llaman Pelado. Me dio los datos exactos. Hizo una pausa. Me contó que con esos documentos, el hombre que nos persigue iría preso, que tenían todo lo que hacía falta. Calló. El guardabosque no respondió de inmediato. La lámpara de querosén chisporroteó una vez. «¿Ese cerro Pelado está cerca de aquí?», preguntó. «A 2 días a caballo, más o menos. Al norte, pasando el lago». Cerró los ojos. «Pero ahora no puedo ir. Tomás todavía está débil. Ya habrá tiempo», respondió Varela. Y apagó la lámpara. A los 30 días de que Mercedes y Tomás llegaron al puesto, Varela hizo su visita mensual al pueblo. Cochrane era un pueblo de 3.000 personas al borde del río Baker, con una plaza central, 2 almacenes, una farmacia pequeña, una sede de CONAF y una antena de comunicaciones que en tiempo bueno alcanzaba para hacer una llamada de 4 minutos. No era mucho, pero era todo lo que la Aysén ofrecía a esa distancia de la ruta pavimentada. Llevaba en el cajón de la camioneta 4 cajitas de cartón envueltas en papel madera y atadas con hilos y sal. Mercedes las había preparado la tarde anterior con una prolijidad que llamó la atención de Varela. Los bordes doblados con escuadra, las etiquetas escritas con letra pequeña y pareja. Adentro había 3 fundas de cuero terminadas en esos días, el cinturón trenzado y una billetera de cuero de oveja que la mujer había hecho sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque tenía el material y las manos necesitaban trabajar. Los había vendido por internet usando la señal que entraba de noche por la ventana del techo, cuando el tiempo era bueno, con un nombre de vendedora que no era el suyo. Varela había abierto una cuenta bancaria a su nombre para recibir los pagos. El primero llegó desde Punta Arenas 3 días después de publicar, el segundo desde Santiago, a la semana. La mujer había mirado el aviso en la pantalla del celular con los ojos brillantes y luego había metido la cara entre las manos y se había quedado quieta un momento, sin llorar exactamente, pero muy cerca. «¿Sirve para algo?», fue todo lo que respondió cuando él le preguntó qué sentía, y Varela entendió que no estaba hablando del dinero. El almacén de Delfina Paredes tenía ese olor invariable de los negocios rurales del sur: harina, querosén, aceite y el dulce rancio de los caramelos sueltos en el frasco del mostrador. La dueña estaba detrás del vidrio acomodando latas en una repisa con la lentitud de quien no tiene mucho que hacer y aprovecha esa tarea para pensar. Levantó la vista cuando entró Varela y se detuvo. El guardabosque que tenía enfrente no era exactamente el mismo que había entrado al local el mes anterior. La barba seguía siendo barba, pero estaba recortada.
El pelo, siempre aplastado bajo la gorra de CONAF, lucía limpio. La ropa de trabajo no tenía barro, y en las manos traía cajitas con etiquetas escritas con letra que claramente no era la suya. «Don Esteban», saludó Delfina dejando las latas. «Qué sorpresa verlo tan arreglado por estos lados». Varela puso las cajas sobre el mostrador. «Buenas, Delfina. Necesito sal, farina, azúcar, 2 kilos de arroz y aceite. Y esto va para el correo del jueves». La mujer recogió las cajas con más cuidado del necesario, mirando las etiquetas de reojo. El remitente era un hombre que no conocía. Y la letra era de mujer, pareja y segura, de alguien que había aprendido a escribir en una escuela buena. «¿Mandando encargos?», preguntó, con la voz de quien pregunta para llenar el silencio. «Al correo», respondió Varela. La respuesta no era lo que ella había preguntado, y ambos lo sabían. Delfina fue llenando el pedido en bolsas de plástico, moviendo las manos con esa lentitud de quien está pensando en otra cosa. El local estaba vacío a esa hora, solo el zumbido de la heladera vieja en el rincón y el sonido lejano de la radio del cuarto trasero. Delfina Paredes llevaba 22 años en Cochrane y conocía a todos los que vivían en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Al guardabosque lo conocía de haberlo visto entrar y salir sin hablar con nadie. Siempre con la misma cara y el mismo olor a monte mojado. Nunca había mandado cajas con letra ajena. «¿Tiene visita en el puesto, don Esteban?», preguntó mientras pesaba el azúcar. Varela sacó los billetes del bolsillo del pecho y los puso sobre el mostrador. «¿Cuánto le debo?». La mujer calculó sin apurarse. Dio la cifra. Él contó los billetes, los dejó sobre el vidrio y recogió las bolsas. Se dirigió hacia la puerta. «Es que por acá no se ve pasar gente nueva muy seguido», insistió Delfina, con la voz de quien hace un esfuerzo por sonar casual. «Y esas cajas, con esa letra...». «Cuídese, Delfina», respondió Varela desde la puerta, sin girarse. El motor de la camioneta arrancó afuera. La mujer se quedó mirando el mostrador vacío. Fue al cuarto trasero, tomó las cajitas y las puso sobre la balanza. Las miró un momento más de lo necesario. El remitente era un hombre de mujer. La dirección del puesto, la de Varela. Delfina Paredes era una mujer práctica y sin grandes ambiciones, pero tenía esa curiosidad propia de los lugares chicos donde la vida de cada uno termina siendo el entretenimiento de todos los demás. Y había algo en la imagen del guardabosque con la barba recortada y las cajas de mano ajena que le resultaba profundamente irritante, aunque no habría sabido explicar muy bien por qué. Un hombre como Varela, con ese pasado que todos en el pueblo conocían de oídas, no tenía derecho a ese tipo de tranquilidad nueva y silenciosa. Volvió al mostrador. Se sentó en el taburete y recortó esa idea en la cabeza como se guarda una moneda que todavía no sabe para qué va a usar, pero que sabe con certeza que va a servir para algo. No supo en ese momento cuánto daño podía hacer una curiosidad tan pequeña, guardada en el bolsillo equivocado. El otoño tardó en irse ese año. La lluvia siguió cayendo semanas después de que el calendario dijera que debería haber escampado, y los cerros que rodeaban la reserva estuvieron cubiertos de nubes bajas hasta bien entrado junio. Pero dentro del puesto la cocina no se apagaba, y el cuarto tenía ese olor constante de leña y cuero trabajado y mate cebado, que Varela ya no notaba porque era el olor del aire que respiraba, tan natural como el musgo afuera. Tomás había crecido visiblemente en esas semanas. Las mejillas volvieron a tener carne y el niño pasaba las mañanas en el corredor con el huemul de coibo en una mano y un palo corto en la otra, mirando con atención clínica a los pájaros que aterrizaban en el comedero que Varela le había colgado en el alero. Cuando el guardabosque volvía del recorrido diario y empujaba la puerta, el chico ya no se encogía, levantaba la cabeza, lo miraba y a veces levantaba también el brazo en algo que podría haber sido saludo si uno quisiera llamarlo así. Las tardes habían tomado una forma propia. Mercedes cosía cuero en el corredor mientras quedara luz. Varela limpiaba equipo o afilaba herramientas sentado en el escalón de abajo, sin hablar necesariamente, pero tampoco en el silencio cerrado de los primeros días. Era una compañía que se había vuelto natural por acumulación, como se vuelven naturales las cosas que uno no elige pero que tampoco rechaza. Era un miércoles de lluvia fina cuando ocurrió la conversación que los dos habían estado postergando sin ponerse de acuerdo en eso. Varela había vuelto antes de lo habitual, con el cuadrante del sur terminado y 2 horas de luz todavía disponibles. Encontró a Mercedes sentada frente a la cocina encendida, con el trabajo de cuero abandonado en la mesa y las manos en el regazo. No estaba cosiendo. Estaba pensando, y lo hacía con esa concentración cerrada que tenía cuando algo la ocupaba por completo. Varela entró.
Colgó el poncho mojado y se sentó en el banquillo de enfrente. No encendió la lámpara. La luz de la cocina bastaba. Afuera, el agua caía sobre el techo de zinc con ese ritmo parejo que te mete adentro si te quedas escuchándolo mucho tiempo. «Cuénteme del hombre», murmuró Varela. Ella levantó los ojos. No preguntó qué hombre. Pablo trabajaba en transporte de madera, exhaló Mercedes. Una empresa chica que construyó él solo desde cero, con un camión viejo y muchas horas. Después fueron 2 camiones, después 4. Llegó a tener 8 unidades y contratos con 3 aserraderos de la región. Hizo una pausa. Un día le llegó un contrato grande. Una empresa que se llama Madereras del Sur. Necesitaban transportar volumen desde varios puntos de la Aysén hacia Puerto Montt. Para Pablo era un salto importante. Aceptó sin dudar. Calló un momento antes de seguir. Era ordenado, registraba todo. Y un día, revisando los manifiestos de carga, notó que algunas maderas no cuadraban con lo que decían los permisos. Los troncos eran demasiado gruesos, las medidas no coincidían con las especies que figuraban en la documentación. Varela no se movió. Escuchaba. Tardó 3 semanas en confirmar lo que sospechaba. Continuó la mujer. Alerce. El dueño de Madereras del Sur estaba sacando alerce del sector protegido de la reserva y lo declaraba como coigüe en los registros. El alerce está prohibido desde hace décadas. Una sola tanda de ese volumen equivale a una fortuna. Se pasó una mano por la frente. Pablo empezó a guardar pruebas, fotografías de los troncos junto a las guías falsificadas, registros de peso, muestras de madera. Lo fue juntando sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Cuando tuvo suficiente fue a hablar con un fiscal ambiental en Puerto Montt. Consiguió una reunión para el primer martes de noviembre. La voz se le volvió más seca. Nunca llegó a esa reunión. Un mes antes de la cita, su camión quedó sin frenos en la cuesta de la carretera austral. La cocina crepitó. Una chispa saltó contra la puerta de hierro y fue a apagarse en el piso de madera. Afuera la lluvia arreciaba por momentos y luego cedía, como si estuviera decidiendo si quedarse o irse. El cuarto olía a leña mojada y a mate frío del mediodía que nadie había terminado. La policía cerró el caso en 2 semanas, prosiguió Mercedes. Fallo mecánico, dijeron. El camión tenía revisión técnica al día. Lo habían inspeccionado la semana anterior. Las manos en el regazo se apretaron hasta que los nudillos se pusieron pálidos. A los 2 días del entierro vinieron los hombres de Madereras del Sur. Llegaron de traje y hablando bajito. Me pusieron sobre la mesa unos contratos que supuestamente Pablo había firmado. Deudas enormes con la empresa, servicios impagos, préstamos de maquinaria. Todo falsificado con notario y sello oficial. Me dijeron que tenía 2 opciones: ceder los activos de la empresa de Pablo o desaparecer con el niño. Levantó los ojos. Así, con esas palabras. Desaparecer. ¿Quién es el dueño de Madereras del Sur?, preguntó Varela en voz baja. La mujer lo miró directamente a los ojos. Rodrigo Camacho. Varela se quedó completamente quieto. Solo sus ojos se movieron hacia el fuego. Tiene operaciones en toda la región desde hace más de 20 años, continuó Mercedes. Concesiones en Aysén y en Los Lagos. Es conocido en Puerto Montt. Aparece en los periódicos cuando quiere, donando plata a hospitales y escuelas. Calló un momento. Y tiene a varios funcionarios en el bolsillo. Por eso la policía cerró el caso de Pablo tan rápido. Por eso los contratos falsos tenían notario. Varela no respondió de inmediato. Apoyó los codos en las rodillas y miró las brasas durante un tiempo que se alargó. Afuera el viento cambió de dirección y trajo un olor húmedo desde el río. Ese olor de agua que viene de lejos, que solo se percibe cuando uno lleva mucho tiempo en un lugar y aprende a leer sus olores. Hace 10 años, comenzó él finalmente, con voz lenta y plana. Yo era inspector de CONAF en esta misma región. Tenía 28 años y todavía creía que las instituciones funcionaban si uno hacía bien su trabajo. Hizo una pausa. En el sector norte de la reserva encontré señales claras de tala ilegal. Tocones frescos, rastros de motosierra, huellas de arreo en el barro. Me tomó 3 semanas rastrear el origen y documentar todo. La madera extraída era alerce. Cientos de ejemplares, en plena zona protegida. Cayó. Estaba preparando el informe formal para la corporación cuando me llegó una citación judicial. No para declarar como denunciante, para declarar como imputado. Mercedes abrió la boca, pero guardó silencio. Alguien había presentado ante el juzgado de Coyhaique facturas con mi firma, aprobando el traslado de esa misma madera, continuó Varela. Contratos de un concesionario fantasma con mi nombre como funcionario habilitante.
Las pruebas que yo había levantado se extraviaron en el juzgado antes de ser admitidas. Los testigos que habían visto las operaciones se retractaron uno a uno. El abogado de oficio no apareció hasta el día del juicio. Apoyó las manos grandes sobre las rodillas. 10 años. Penitenciaría de Valdivia. Sin derecho a beneficios penitenciarios porque el delito contra el medio ambiente tiene agravante de funcionario público. Hizo una pausa muy larga. Cuando salí intenté encontrar el nombre del que había armado todo eso. Sabía que era alguien con poder en la industria maderera de la región. Alguien que conocía los mecanismos para corromper a un fiscal y falsificar documentos con notario. Pero el rastro era viejo, y yo no tenía dinero ni contactos. Nunca llegué al nombre. El silencio que siguió era distinto a todos los silencios anteriores de ese cuarto. Era el silencio de dos personas que están midiendo algo juntas y que ya saben lo que van a encontrar al final de la medición. Mercedes bajó la vista a sus propias manos. Luego la levantó despacio. «Rodrigo Camacho», repitió en voz muy quieta. «El mismo hombre». Varela asintió, una vez, lentamente. La cocina ardía entre los dos. Afuera el viento empujó agua contra la ventana con un golpe seco. Varela se puso de pie y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas, mirando afuera la oscuridad que era solo su propio reflejo en el vidrio mojado. 10 años de su vida, 10 años de prisión por algo que no había hecho, construido sobre las mismas operaciones ilegales que habían matado al marido de la mujer que dormía en su cama. El mismo hombre, la misma madera. Y los dos terminados en este puesto sin saberlo hasta ahora. Mercedes se levantó del banquillo sin hacer ruido, lo rodeó por detrás y le apoyó las dos manos sobre los hombros. No habló, no hacía falta. Varela sintió el peso de esas manos sobre el polar grueso y no se movió. Cerró los ojos un momento, luego los abrió y se giró hacia ella. «Hay que buscar ese cilindro antes de que él nos encuentre a nosotros», respondió. Salieron hacia el Cerro Pelado a la semana siguiente, antes del amanecer. Varela tomó prestada al vecino de la estancia del río una yegua tordilla mansa y cargó las dos bestias con lo necesario para 2 días. Mantas, comida, el botiquín, el dispositivo de comunicación satelital de CONAF. Mercedes llevaba a Tomás atado al pecho en un cargador de lona que Varela había improvisado con correas del equipo de campo. El niño salió al frío de la madrugada con los ojos muy abiertos y el huemul de coihue apretado en el puño, mirando el mundo oscuro del monte como si fuera el espectáculo más interesante que había visto en su vida. El camino subía por el margen del río Baker, hasta cruzarlo en un vado de piedra que Varela conocía bien, y luego trepaba por un faldeo de lenga hasta alcanzar el sector alto donde los árboles se achaparraban, y el viento del oeste llegaba sin nada que lo frenara. Era un paisaje diferente al del cuadrante que Varela patrullaba habitualmente, más expuesto y más frío, con ese aspecto de fin del mundo que tiene la cordillera patagónica cuando uno la mira sin la protección del bosque cerrado. El olor del aire era diferente también, más mineral, más limpio, con algo de nieve en la altura que llegaba de tanto en tanto cuando el viento giraba. Carbón y la tordilla avanzaban al mismo paso, acostumbrados al terreno, mientras Tomás iba dormitando contra el pecho de su madre, mecido por el tranco del caballo como si fuera una hamaca, con el huemul de coihue apretado en el puño aún dormido. La primera noche acamparon en un refugio de emergencia de CONAF vacío a esa época. Varela encendió el fuego y calentó el caldo que habían traído en el termo grande. Tomás se quedó dormido entre las frazadas antes de que oscureciera del todo. Afuera los ñandúes cantaban desde el Mallín, y el cielo, limpio esa noche, tenía estrellas hasta el borde del horizonte en todas las direcciones, como si alguien hubiera volcado sal sobre una tela negra. Varela salió un momento a revisar a los caballos y volvió como olor a campo y a noche en la ropa. El Cerro Pelado apareció al mediodía del segundo día, pelado de verdad, con la cima de roca gris expuesta y los flancos cubiertos de lenga chaparrada que el viento había esculpido hacia un lado, como si todas las ramas señalaran el mismo punto del horizonte. Encontraron el alerce en menos de 1 hora. El tronco partido por el rayo era inconfundible. Una cicatriz negra que lo recorría de arriba abajo, abierta como una herida que nunca había terminado de sanar. El árbol seguía vivo a pesar de eso. Tenía siglos, y los llevaba con esa dignidad tranquila de los seres que han sobrevivido más de lo que cualquiera esperaba de ellos. Mercedes desmontó, ató las riendas de la tordilla al tronco más cercano, metió la mano en la cavidad del alerce, tanteando con los dedos en la oscuridad fría de adentro. Sus dedos encontraron algo duro y cilíndrico. Sacó un tubo de metal de unos 30 centímetros, con la tapa roscada cubierta de musgo y tierra compactada. Pesaba más de lo que su tamaño sugería.
Lo limpió contra el poncho y lo miró. «Acá está», murmuró. Lo sostenía en las dos manos con esa expresión que tienen las personas cuando algo que creyeron perdido para siempre aparece de repente e intacto. Afuera los coihues crujían con el viento del sur. Varela le puso la mano en el hombro un momento. «Volvamos al refugio». Tomás dormitaba en el cargador, ajeno a todo, con la cara tibia pegada al cuello de su madre. Abrieron el cilindro esa noche, con el fuego encendido y Tomás dormido. La tapa roscada se dio después de varios intentos. Adentro, envuelto en paños de plástico sellados, había un USB y una carpeta con cinta adhesiva. La carpeta contenía 4 documentos impresos. El informe técnico que Pablo había preparado para el fiscal ambiental, con fotografías adjuntas y coordenadas GPS de los puntos de extracción ilegal, y 3 contratos originales de Madereras del Sur, con notas manuscritas al margen en la letra ordenada de Pablo, comparando las especies declaradas con las medidas reales de los troncos. Los números no mentían. El volumen de alerce sacado del área protegida equivalía a una destrucción que tardaría siglos en repararse. Varela instaló el USB en la computadora del refugio. Las grabaciones de audio eran claras, sin interferencia. La voz de Camacho ofreciendo dinero a Pablo para retirar cualquier denuncia. Y la voz de Pablo negándose con esa calma de quien sabe que tiene razón y no le importa el precio. Oyeron las grabaciones 2 veces sin hablar. Entre una y otra, solo el crepitar del fuego y la respiración tranquila de Tomás dormido en el rincón. «Esto es suficiente», exhaló Mercedes. No lo decía para él. Tenían el nombre y el correo de una periodista de investigación de Puerto Montt que llevaba años documentando la destrucción del alerce patagónico. Pablo lo había guardado en un papel doblado dentro del informe. Varela activó el dispositivo satelital de CONAF. La transferencia fue lenta, trabajando con la señal mínima que entregaba el equipo en terreno. Pero avanzó. Archivo por archivo, la evidencia que Pablo había reunido con su vida llegó a la bandeja de correo de la periodista en Puerto Montt. «Enviado», confirmó Mercedes cuando vio el aviso en la pantalla. Tenía los ojos muy abiertos y húmedos. Las manos le temblaban apenas, con ese temblor pequeño que no es de miedo, sino de haber sostenido algo demasiado tiempo y finalmente poder soltarlo. Varela puso la mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin llegar a tocarla. Varela cerró la computadora. Por un momento se quedaron en silencio, escuchando. Afuera, el viento del Aysén empujaba las ramas de la lenga contra el techo del refugio con un golpe rítmico, como si alguien llamara a la puerta. La llama de la vela parpadeó sin razón aparente. Lo que ninguno de los dos podía saber en ese momento era que el USB de Pablo tenía instalado un sistema de rastreo que los técnicos de Camacho habían colocado mucho antes de que alguien llegara a ese alerce. No en los archivos visibles, sino en el código que se activa en silencio cuando el dispositivo se conecta a una red. El aviso viajó en fracción de segundo a un servidor en Santiago. 2 minutos después, el celular de Rodrigo Camacho vibró sobre el escritorio de su oficina en Puerto Montt. Una sola línea de texto en la pantalla. El dispositivo de Pablo Bravo acababa de conectarse desde la región de Aysén. Camacho leyó la notificación una vez. La leyó de nuevo. Se recostó en el respaldo del sillón y se quedó mirando la pantalla durante un rato largo. Luego se irguió, agarró el teléfono y marcó un número. Cuando contestaron al otro lado, habló en voz muy baja y sin saludos previos. Volvieron al puesto antes de que anocheciera del segundo día. El silencio del cuarto fue distinto esa noche, más denso que el habitual, como si la casa también supiera que algo había cambiado. Varela apagó la lámpara tarde, después de revisar 2 veces que las ventanas estuvieran bien aseguradas y que el cerrojo de la puerta principal corriera sin trabarse. Mercedes lo vio hacer todo eso sin decir nada. Tomás dormía. Los 3 días siguientes transcurrieron con una quietud que a Varela le resultaba demasiado parecida a la calma antes de que el río crezca. Salía a los recorridos habituales, volvía, comía, revisaba la radio. Nada. Ninguna señal de que el mundo de afuera hubiera recibido lo que enviaron desde el refugio de la montaña. Tal vez la periodista todavía no había abierto el correo. Tal vez sí lo había abierto y estaba verificando. Tal vez los archivos no habían llegado completos con la señal mínima del dispositivo satelital. Varela no tenía forma de saber nada de eso, y la incertidumbre era más pesada que cualquier certeza. Lo que sí sabía era que Camacho también estaba esperando. Y que la espera de un hombre con recursos es siempre más corta que la de un hombre sin ellos. Rodrigo Camacho llegó a Cochrane en un vuelo charter desde Balmaceda, un miércoles a las 2 de la tarde. Venía con 4 hombres, 2 de los cuales eran seguridad privada que usaba habitualmente en Puerto Montt,
y otros 2 que había contratado específicamente para este viaje por recomendación de alguien que conocía bien esa clase de encargos. Los 4 eran corpulentos, usaban ropa de montaña cara que nunca había visto el monte de verdad y miraban el paisaje de Aysén por la ventanilla de la camioneta con esa expresión de incomodidad que tienen los hombres de ciudad cuando el horizonte no tiene edificios. Camacho, en cambio, miraba al frente. Tenía 54 años y el físico de quien va al gimnasio 3 veces por semana desde hace décadas, pero esa fortaleza construida en ambientes controlados no le servía de mucho aquí. Lo que lo sostenía era otra cosa, la certeza de que había llegado demasiado lejos en demasiadas cosas como para permitirse que una viuda y un exfuncionario arruinaran lo que había tardado 20 años en construir. Esa certeza era su columna vertebral. La necesitaba entera. Estacionaron frente al almacén de Delfina Paredes a las 4 de la tarde. La luz del otoño patagónico ya empezaba a cortarse y el viento traía olor a lluvia desde el lago. Camacho bajó primero. La calle central de Cochrane estaba casi vacía a esa hora. Un perro dormía en la vereda de enfrente. Una mujer mayor cruzaba con bolsas en las manos sin mirar a los costados. Delfina levantó los ojos cuando abrieron la puerta del almacén y el repiqueteo del timbre anunció a los visitantes. Lo primero que vio fueron los zapatos, cuero italiano sin ninguna marca de barro. Después vio la ropa. Después la cara del hombre que venía delante. 22 años en Cochrane le habían enseñado a leer a las personas antes de que abrieran la boca, y lo que leyó en la cara de ese hombre le apretó algo en el estómago que no era exactamente miedo, pero se le parecía bastante. El hombre se acercó al mostrador sin saludar. Puso sobre el vidrio una fotografía. Era Mercedes, con el pelo suelto y un vestido que Delfina nunca había visto en el pueblo. La foto era de otro mundo. «Esta mujer», dijo Camacho. La voz era tranquila, casi amable. «¿La ha visto por acá?» Delfina miró la fotografía. Reconoció la cara al instante, aunque la mujer del almacén siempre usaba el pelo recogido y no usaba vestidos así. Miró al hombre. Luego miró a los 4 que estaban detrás, apostados en la entrada como si bloquearan la salida sin proponérselo. «No recuerdo bien», respondió Delfina, con la voz de quien compra tiempo. El hombre no se impacientó. Sacó del bolsillo del pecho un sobre y lo deslizó sobre el mostrador. Delfina lo abrió con la mano que no temblaba. Adentro había billetes de 20,000 pesos, varios, más dinero del que el almacén hacía en una semana buena. «La memoria», murmuró Camacho. «A veces necesita ayuda». Delfina miró el sobre. Miró la fotografía. La mujer de la foto era la misma que vivía en el puesto del guardabosque, la que mandaba cajas con letra femenina al correo, la que había llegado de la nada un invierno y se había instalado en la vida de Varela sin pedirle permiso a nadie. Una sensación oscura y mezclada le subió desde el pecho. No era juicio, era simplemente que ese resentimiento guardado durante meses encontraba de repente una salida. «Es la mujer del guardabosque», exhaló Delfina, inclinándose un poco sobre el mostrador. «Del puesto que está al sur, pasando el río. Varela se llama el hombre. Esteban Varela». Camacho escuchó sin interrumpir. «¿Cómo se llega?» La mujer describió el camino con la precisión de quien lo ha explicado muchas veces. La ruta de tierra pasando el río, el desvío junto al sauce grande, los últimos 4 kilómetros, que en época de lluvia no los pasa ningún vehículo que no sea una mula. «Y tenga cuidado con ese hombre», agregó Delfina, porque eso al menos podía decirlo sin que le pesara después. «Estuvo preso. Es brusco. Siempre lleva armas». Camacho recogió la fotografía y la guardó. Asintió una vez. Se giró y salió del local sin decir más nada. Sus hombres lo siguieron. La puerta se cerró con el repiqueteo del timbre. Lo que Camacho no supo era que al fondo del almacén, junto al estante de los productos de limpieza, estaba don Sixto Bravo, el practicante del centro de salud que atendía a la gente del sector rural cuando el médico no venía. Don Sixto había entrado 10 minutos antes a buscar gasas y desinfectante y se había quedado inmóvil cuando oyó el tono de esa conversación. Tenía 63 años y había visto suficiente en esa región para saber exactamente qué tipo de hombre acaba de salir por esa puerta. Y sabía qué clase de problema iba a encontrar en ese puesto al sur del río. Dejó el desinfectante sobre el estante, puso un billete sobre el mostrador sin contar si alcanzaba. Salió antes de que Delfina dijera algo. Caminó rápido, más rápido de lo que le permitían las rodillas, hacia el centro de salud que estaba a media cuadra. Entró al cuarto de la radio, encendió el equipo y esperó a que calentara. La luz verde tardó 20 segundos.
Le parecieron 20 minutos. Puesto sur, aquí base de salud Cochrane. Varela, si estás en frecuencia, contesta. En el puesto, la tarde tenía ese color naranja bajo que dura media hora en el Aisén antes de que todo se vuelva azul y luego oscuro. Varela estaba en el corredor afilando la hoja del hacha de leña. Mercedes había sacado a Tomás al patio y el niño andaba de rodillas en la tierra investigando algo junto a la base del alero. El silencio era el silencio bueno, el de los días en que nada amenaza. La radio del cuarto chisporroteó. Varela entró. La voz de don Sixto llegó entrecortada, pero clara. Varela, escúchame bien. Acaban de preguntar por tu gente en Delfina. 5 hombres, 1 de traje, los demás con pinta de guardaespaldas. Delfina les contó todo. Van para el puesto. Tienen armas, están en camioneta. Salieron hace 10 minutos. El guardabosque no contestó de inmediato. Sostuvo el micrófono sin apretar el botón de transmisión. Afuera, Mercedes había levantado a Tomás del suelo y lo tenía en brazos, mirando hacia adentro a través de la ventana, como si hubiera sentido algo en el cambio de temperatura del cuarto. «Recibido, Sixto. Gracias». Soltó el botón, colgó el micrófono en el gancho. Mercedes entró con el niño en brazos. Leyó la cara de Varela antes de que él dijera nada. Se le puso blanca. «¿Son ellos?», preguntó Mercedes. «Van para acá», respondió él. «Tenemos tiempo. El camino de tierra está impasable después de las lluvias de esta semana. Los 4 kilómetros finales tienen que hacerlos a pie. Eso nos da entre 30 y 40 minutos». Hablaba con esa calma específica de las personas que en situaciones de peligro funcionan mejor que en la vida normal. «Necesito que hagas lo que te digo sin preguntar nada. ¿Podés?». La mujer asintió. El niño en sus brazos no entendía nada, pero sí entendía el tono. «Hay una bodega bajo el piso del galpón», explicó Varela. «Entrada por la trampilla detrás del cajón de herramientas. Adentro hay mantas, una linterna y agua. Tomás va a estar bien ahí. Vos también». Hizo una pausa. «No abran hasta que yo llame por mi nombre 3 veces seguidas. Si escuchan disparos, no se muevan. Si escuchan que alguien abre la trampilla sin llamar, no hagan ruido. ¿Entendiste?». Mercedes apretó al niño contra el pecho. «¿Y vos? Yo voy a salir a encontrarlos antes de que lleguen acá». Lo pronunció sin drama ni énfasis, como se describe una tarea cotidiana. «Este monte es mío. Ellos no lo conocen». Mercedes puso una mano libre en su cara, apoyando la palma abierta contra su mejilla áspera. Lo miró un momento. «Volvé», murmuró. Varela le cubrió la mano con la suya un instante, luego la retiró y fue a abrir el armario donde guardaba el equipamiento de terreno. Sacó la escopeta de servicio, revisó que estuviera cargada. Tomó 2 cartuchos de repuesto y los metió en el bolsillo del chaleco. Agarró el cuchillo de monte, lo enfundó al cinto. Luego tomó el celular de Mercedes de la mesa y se lo guardó en el bolsillo interior de la campera. Cuando salió, el patio estaba vacío. La trampilla del galpón ya estaba cerrada. Varela se internó en el monte antes de que el primer crepúsculo terminara de caer. Conocía cada metro de ese cuadrante de la misma manera que un hombre conoce el plano de su propia casa. Sabía dónde el suelo cambiaba de consistencia sin avisar, dónde el camino de acceso se estrechaba entre 2 bloques de roca y un hombre tenía que pasar de a uno, donde la turbera se extendía bajo una capa de musgo verde que parecía pradera firme desde lejos, pero no aguantaba el peso de una persona. Avanzó hacia el norte, hacia el único acceso posible desde el camino de tierra, moviéndose en silencio entre los lengas. Los escuchó antes de verlos, el ruido de ramas rotas bajo pisadas que no sabían pisar, voces en voz baja, el sonido metálico de equipo golpeando contra equipo. 4 hombres que se movían en bloque por un monte que necesitaba moverse solo. Varela se apostó detrás de un coihue centenario de tronco tan grueso que lo cubría entero y los esperó. Venían en fila, con linternas de cabeza que iluminaban el suelo inmediato y dejaban el resto en oscuridad. El primero iba con un rifle corto cruzado al pecho, el segundo también. Los 2 de atrás llevaban las manos ocupadas con las linternas más grandes y miraban constantemente a los costados con esa expresión de incomodidad de quien no sabe de dónde puede venir el peligro. Y detrás de todos, con los zapatos ya perdidos del barro y la corbata doblada en el bolsillo, Rodrigo Camacho. Varela dejó que los 2 de adelante pasaran. Esperó a que la distancia entre ellos y los 2 de atrás creciera lo suficiente. Luego silbó. Un silbido corto y agudo que rebotó entre los troncos en 3 direcciones a la vez. Los 4 se pararon. «¿Qué fue eso?», gruñó uno de los de adelante. Los de atrás se giraron. Eso fue suficiente. Varela lanzó un tronco seco que había recogido antes contra los arbustos a la derecha, lejos de donde estaba. El ruido fue considerable. Los 2 de atrás fueron directamente hacia él.
Varela no estaba ahí. Estaba a 10 metros a la izquierda, ya en movimiento. Lo que los dos hombres encontraron en vez de un objetivo fue el borde de una turbera. El musgo verde cedió bajo el primer paso con un sonido húmedo e inequívoco, y el que iba adelante se hundió hasta la rodilla en el fango negro y helado antes de entender lo que estaba pasando. Su compañero lo agarró del brazo y también perdió pie en el borde desestabilizado. La turbera patagónica no mata, pero sí inmoviliza. El fango compacto se cierra alrededor de las piernas como una mordaza y cada movimiento para salir empeora la situación. Los dos hombres de adelante volvieron atrás al escuchar los gritos. Eso los alejó de Camacho. Varela cruzó el sector norte del cuadrante en diagonal, bordeando la quebrada y reapareció a la izquierda de los dos que corrían. Disparó al aire una vez. El estampido en el bosque cerrado sonó a algo mucho más grande que una escopeta. Los dos pararon en seco. ¡Al suelo!, ordenó Varela desde la oscuridad entre los troncos con una voz que no necesitaba volumen para ser obedecida. Los dos hombres bajaron al instante. ¡Las armas al frente! ¡Las armas al frente!, oyó el ruido de los rifles cayendo sobre el suelo de hojas mojadas. Bien, Camacho había quedado solo. Se había apartado del camino cuando empezaron los gritos y ahora estaba parado entre dos lengas, sin linterna, en una oscuridad que no tenía ningún borde reconocible. Varela lo encontró por el ruido de su respiración. Salió de entre los árboles a 3 metros de él. Camacho se giró. Levantó las manos instintivamente. La linterna de cabeza de Varela le dio en la cara y el hombre entrecerró los ojos. «Varela», dijo Camacho. La voz intentó sonar firme, pero algo en el timbre no respondía a la orden. «Escúchame, no tienes idea de la cantidad de problemas en los que te estás metiendo. Yo puedo hacer que esto desaparezca. Para vos, para la mujer, para todos». «Ya sé lo que podés hacer», respondió Varela. «Lo que le hiciste al marido de ella, lo que me hiciste a mí hace 10 años en el juzgado de Coyhaique». Camacho abrió la boca y volvió a cerrarla. Varela hizo un movimiento rápido. Tomó la mano que el empresario bajaba hacia el bolsillo y la inmovilizó. Sacó la pistola que Camacho llevaba ahí. La abrió. Tiró el cargador al suelo húmedo y la pistola vacía a 2 metros entre los arbustos. Luego sacó el celular de Mercedes del bolsillo interior. Lo desbloqueó. Encuadró la cámara hacia la cara del hombre. «Habla», ordenó Varela. «Todo, la madera, el alerce, lo del marido de ella, lo mío, con nombres y fechas. Si salteas algo, yo ya tengo los documentos y las grabaciones. Solo me va a faltar esto para que sea completo». Hizo una pausa. «Si hablas, tus hombres salen del barro solos y llegan al camino por sus medios. Si no hablas, mando a buscar a la policía de Cochrane ahora mismo y los encuentran a todos en el monte con armas sin documentar». Camacho lo miró. En la luz de la linterna, la cara del empresario mostraba algo que el dinero y los años de poder no pueden evitar cuando llegan a su límite. El miedo de quien entiende que ha perdido y no sabe qué queda del otro lado de eso. Habló. Le llevó casi 8 minutos. Habló de la madera, de los años de extracción ilegal en el sector protegido, de los funcionarios pagados en CONAF y en la Fiscalía Ambiental de Coyhaique. Habló del inspector que había levantado las pruebas 10 años atrás y a quien habían hundido con documentos falsificados. Habló de Pablo Grabo, de las conversaciones que habían tenido, de la decisión de que ese hombre no llegara a Puerto Montt con sus archivos. Habló de los hombres de confianza que se habían ocupado de los frenos del camión. Habló de los contratos falsos que le habían llevado a la viuda. Habló con esa lentitud de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y ahora lo suelta, no por voluntad, sino porque ya no puede más. Varela grabó todo sin bajar la cámara. Cuando Camacho terminó y se quedó mirando al suelo, el guardabosque presionó el botón de parar y guardó el celular. Sacó el teléfono satelital de Camacho que había tomado de su bolsillo mientras lo inmovilizaba. Lo activó. Tenía señal, claro. Un teléfono de ese tipo siempre tiene señal. Conectó el celular de Mercedes al satélite como punto de acceso, y en menos de 2 minutos, el video de la confesión estaba en la bandeja de correo de la periodista de Puerto Montt, junto a una línea de texto. Estos son los detalles de lo que ya le enviamos. Luego mandó un mensaje a don Sixto Bravo al número del centro de salud. Avise a carabineros que hay 4 hombres armados sin documentación en el camino sur de la reserva. 2 están en la turbera del kilómetro 3. 2 están en el suelo junto a la quebrada. El 5º va a salir caminando solo. Varela apagó ambos teléfonos, los guardó en la campera, miró a Camacho que seguía parado entre los lengas con las manos todavía levantadas y el traje cubierto de barro hasta las rodillas.
El camino está al norte, le señaló con la linterna. Son unos 6 kilómetros. Si no para de llover, va a tardar unas 3 horas. Hizo una pausa. La próxima vez que entre a una reserva, traiga ropa adecuada. Se giró y empezó a caminar de vuelta hacia el puesto. Detrás, en la oscuridad y el barro patagónico, Rodrigo Camacho se quedó solo con el sonido del viento entre los lengas y la comprensión de que lo que acababa de perder no lo iba a recuperar ningún abogado del país. Camacho llegó al camino de tierra en algún momento entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Llevaba 3 horas caminando y había perdido los 2 zapatos en el barro del monte. Los calcetines eran 2 bolsas grises empapadas. El traje, que había costado más de lo que don Sixto ganaba en un mes, estaba cubierto de una capa de barro negro que olía a turbera. Cada vez que una ráfaga de viento lo alcanzaba en la apertura del camino, el frío le pegaba en la cara con una precisión que el viento patagónico tiene cuando ya decidió que esa noche no va a dar tregua. No encontró ningún vehículo en el camino de tierra. Tampoco esperaba encontrarla a esa hora. Siguió avanzando con los pies ensangrentados por las piedras, y la respiración con ese silbido de quien ha hecho más esfuerzo físico en una noche que en los últimos 10 años. Llegó a la ruta pavimentada al amanecer, se sentó en un árbol caído junto a la cuneta y se quedó mirando el asfalto mojado con esa expresión de los hombres que han perdido algo que daban por seguro y todavía no saben qué hacer con esa pérdida. El primer vehículo que pasó fue una camioneta de carabineros. No se detuvo a explicar quién era. La patrulla llevaba su nombre en una orden de detención que había llegado desde Puerto Montt a las 11 de la noche anterior, firmada por un juez de garantía que había revisado las grabaciones enviadas por la periodista Valentina Soto y había considerado que había mérito suficiente para actuar sin esperar la mañana. Mientras los carabineros lo subían a la camioneta con las manos esposadas, a 3 kilómetros adentro, un equipo de CONAF con cuerdas y tablas estaba sacando a sus 4 hombres de la turbera. La noticia llegó a los medios antes del mediodía. El video de la confesión, filmado a la intemperie con un celular y con el ruido del viento patagónico de fondo, era perturbadoramente claro. La voz de Camacho enumeraba sin que nadie lo interrumpiera los años de extracción ilegal de Alerce, los funcionarios pagados en CONAF y en la Fiscalía Ambiental de Coyhaique, el falso proceso judicial contra el inspector Varela, la muerte de Pablo Bravo en la carretera austral y los nombres de quienes habían ejecutado esa orden. El relato, combinado con los documentos técnicos y las grabaciones que Pablo había guardado en el tubo de metal, formaba una acusación que ningún abogado iba a poder desarmar. El relato, combinado con los documentos técnicos y las grabaciones que Pablo había guardado en el tubo de metal, formaba una acusación que ningún abogado de Santiago iba a poder desarmar. Valentina Soto publicó la historia esa tarde en el portal de investigación donde trabajaba. En 4 horas tenía más visitas que cualquier artículo de su carrera anterior. Las redes amplificaron cada fragmento. El fiscal regional anunció investigación formal antes del cierre del día. El director regional de CONAF, cuyo nombre aparecía 2 veces en las grabaciones, presentó renuncia irrevocable a las 7 de la tarde sin hacer declaraciones públicas. Varela supo todo eso 2 días después, cuando don Sixto bajó al puesto en su camioneta vieja con un ejemplar impreso del artículo de Valentina Soto y un termómetro para Tomás, que llevaba 2 días con fiebre baja. El médico entró al cuarto. Le tomó la temperatura al niño con la parsimonia de quien ha hecho ese gesto 10.000 veces. Revisó que no fuera nada grave y le dejó indicaciones escritas con la letra redonda de quien aprendió caligrafía cuando todavía se enseñaba. Luego puso el artículo sobre la mesa y sacó un sobre del bolsillo del pecho. «Te queda trabajo», le dijo a Varela con la misma sencillez con que habría dicho que nevaba afuera. «Hay un abogado en Coyhaique que quiere hablar con vos y con la señora. Y esto llegó al centro de salud para vos. Nombre completo y todo». Puso el sobre junto al artículo. Varela lo tomó, lo leyó de pie junto a la ventana y lo dejó sobre la mesa. «¿Cómo están las cosas en el pueblo?», preguntó. Don Sixto se encogió de hombros con la modestia de quien sabe más de lo que dice. «Delfina está muy callada, demasiado callada». Bebió el mate que Mercedes le había preparado y lo dejó en la mesa. «A veces el silencio es la única forma de pedir perdón que sabe usar la gente que no sabe pedir perdón». Hizo una pausa. «El almacén sigue abierto, la gente sigue comprando ahí, pero nadie le pregunta nada y ella no ofrece explicaciones». Se puso el sombrero, les acarició la cabeza a Tomás dormido de paso y se fue sin más palabras, porque don Sixto sabía que las personas que han vivido cosas muy difíciles no necesitan que les pongan palabras encima de la experiencia. Algunas cosas se entienden solas o no se entienden nunca.
El sobre era de la Corporación Nacional Forestal, con membrete oficial y sello de la Dirección Nacional. La carta comunicaba la rehabilitación formal del registro profesional del señor Varela, reconocía que la condena que había cumplido era producto de evidencia falsificada presentada por una tercera parte con intereses comprobados, y expresaba el reconocimiento institucional por las acciones que habían permitido destapar una de las operaciones ilegales más significativas de la historia de la región. Al final, había una oferta de reincorporación al escalafón con todos los beneficios de antigüedad, como si los 10 años en Valdivia pudieran contarse como servicio activo. Varela leyó la carta 2 veces, la dobló con cuidado, la metió en el bolsillo del chaleco, junto al pecho. Se quedó mirando el monte un rato desde el umbral, sin entrar. La luz de la tarde pegaba de costado sobre los coihues y sacaba destellos del agua que chorreaba de las ramas después de la lluvia de la mañana. Mercedes lo encontró ahí cuando salió a llamarlo para cenar. «¿Qué pasó?», preguntó. Él extendió la carta sin añadir nada. Ella la leyó, la dobló de la misma manera que él y se la devolvió. Luego se paró al lado de él y apoyó la cabeza en su hombro. Estuvieron así un rato, mirando el monte, con el olor de la cena llegando desde adentro y el último tramo de luz perdiéndose en los cerros. «¿La vas a aceptar?», preguntó Mercedes. «Ya soy guardabosque», respondió Varela. «Ya soy lo que soy». El proceso judicial duró casi un año. Varela no fue a la mayoría de las audiencias. Mercedes sí fue, acompañada por la abogada que encontraron a través de Valentina Soto, una mujer de Valdivia que tomó el caso sin cobrar honorarios anticipados porque le interesaba más el precedente que los honorarios. Las falsas deudas que habían presionado a Mercedes quedaron anuladas antes de cumplidos 3 meses. La empresa de transportes de Pablo, que técnicamente seguía existiendo en los registros del Servicio de Impuestos Internos, pasó al nombre de Mercedes con todos sus activos. No era mucho lo que quedaba después de meses de abandono, pero era suyo y nadie podía volver a disputarlo. Rodrigo Camacho fue condenado por homicidio calificado, extorsión, falsificación de documentos públicos y destrucción de patrimonio ambiental protegido. La sentencia fue de 18 años de presidio efectivo con confiscación total de bienes. La jornada en que se pronunció el fallo, un periodista de televisión esperaba fuera del tribunal con una cámara. Camacho pasó sin mirar a los lados, con los hombros caídos y esa expresión de quien ya terminó de discutir con algo que no tiene apelación. Los aserraderos que Madereras del Sur tenía en la región pasaron al Estado. Las concesiones forestales en zona protegida fueron revertidas al Estado para su administración ambiental. Los 4 hombres que Camacho había llevado al monte fueron condenados por portación ilegal de armas y extorsión. Todos apelaron. Ninguno prosperó. Por irónica que fuera la coincidencia, el tribunal que pronunció la sentencia era el mismo juzgado de Coyhaique donde 10 años atrás habían condenado a Varela con documentos falsificados. Pasaron 2 años. Mercedes vendió la empresa de Pablo a un operador de transporte de Puerto Montt por un precio razonable. Guardó el dinero en una cuenta a nombre de Tomás y no volvió a hablar del tema. El dinero estaba ahí para cuando el niño lo necesitara. Lo que ella necesitaba era el taller y el cuero, y los pedidos que llegaban por correo. La primavera llegó temprana ese año al sector sur de la reserva. Los calafates florecieron antes de que el calendario lo indicara, y los cerros recuperaron el verde rápido, casi de un día para otro, como si el monte tuviera prisa en terminar el invierno. El puesto había crecido, no en tamaño sino en densidad, en esa manera en que los lugares se vuelven más ellos mismos cuando hay personas que los habitan con intención. Mercedes había transformado el corredor techado en un taller de cuero propiamente dicho, como una mesa grande construida por Varela con madera de lenga, estantes para materiales y una lámpara de trabajo conectada al panel solar. Las piezas que salían de ese taller viajaban ahora a Santiago, a Valdivia, a Buenos Aires. Un bazar artesanal de Puerto Montt las vendía como producto insignia y ponía en la etiqueta que la artesana vivía en plena reserva patagónica. No era mentira. Varela seguía haciendo sus recorridos de lunes a viernes, con carbón y la mochila y el cuaderno de campo y los años adicionales que CONAF le había reconocido en el escalafón sin que él tuviera que pedirlo. Pero ahora volvía antes de que oscureciera, y cuando volvía, el patio no estaba vacío. Tomás tenía 5 años cumplidos y ya iba al colegio rural 3 veces por semana, en la camioneta de don Sixto que pasaba a buscarlo a las 8 de la mañana y lo devolvía a las 2. El resto de los días los pasaba en el puesto con la seriedad absoluta que ponía en todo lo que hacía. Acarreaba leña corta con los brazos abiertos como si transportara algo frágil. Revisaba el comedero de los pájaros antes de que nadie se lo pidiera.
Tenía una gorra de guardabosques que Varela le había hecho con retazos de tela impermeable, con visera y todo, y la usaba todo el día salvo cuando dormía. Varela lo miraba a veces desde el corredor sin que el niño lo notara, y había en ese mirar algo que le habría resultado completamente inaccesible 2 inviernos atrás, cuando el cuarto olía solo a ropa húmeda y a hombre solo. Y llevaba siempre, en el bolsillo del pantalón o en la mano, el huemul de coigüe que Varela le había puesto entre los dedos la primera noche del primer invierno. La vida tiene una manera muy propia de hacer las cosas normales. Cuando algo que duele deja de doler, uno no siempre lo nota de inmediato. Lo que nota primero es que una mañana se levanta y el primer pensamiento del día no es el que siempre fue. Un año antes, ese mismo patio había sido un lugar donde nadie jugaba porque no había niños. Ahora era el territorio de Tomás, con sus reglas y sus zonas de interés y sus piedras específicas que valían más que otras por razones que solo él conocía. Fue un martes a mediados de noviembre. Varela había vuelto del recorrido corto y estaba descargando el equipo en el corredor cuando escuchó el grito. No era un grito de susto, sino de dolor verdadero. Ese sonido específico que tienen los niños cuando el cuerpo los sorprende con algo que duele de verdad y no esperaban. Soltó la mochila y cruzó el patio en 4 zancadas. Tomás estaba en el suelo junto a la pila de leña, con la rodilla derecha doblada y la cara fruncida en ese gesto de esfuerzo que precede al llanto cuando uno está decidiendo si llorar o no. Se había trepado a los troncos apilados, como hacía siempre pese a que se lo habían dicho, y había perdido el equilibrio al bajar. El huemul de coigüe estaba en el suelo a 1 metro de él, donde había caído al golpearse. Varela se arrodilló frente al niño, le revisó la rodilla, que tenía un raspón limpio y sangre poca. ¿El huemul?, preguntó Tomás, antes de preguntar por su propia rodilla. Varela lo alcanzó del suelo y se lo devolvió. El niño lo apretó contra el pecho con una mano. Con la otra se miró la rodilla y decidió que era el momento de llorar. Varela lo alzó del suelo. El chico pesaba ahora. Era un cuerpo real con masa y calor propio. Nada que ver con esa cosa casi transparente que había sacado del refugio de los arrieros 2 inviernos atrás. Lo apretó contra el pecho con el brazo izquierdo y con la mano libre le frotó la espalda con esa presión pareja que calma. «Ya está, hombre, ya está», masculló contra el pelo oscuro del niño. Un raspón no es nada. Los raspones cierran. Tomás sollozó 2 veces con esa eficiencia de los niños que lloran lo justo y después paran. Se acomodó en el brazo de Varela, metió la cara en el cuello de ese hombre enorme y murmuró algo amortiguado por la tela del chaleco. Varela inclinó la cabeza. ¿Qué? El niño levantó la cara apenas. «¿Qué duele, papá?» Varela se quedó quieto. El patio siguió igual. Los pájaros en el comedero, el viento entre los lengas, el olor a tierra mojada que venía desde el río. Todo siguió igual. Pero algo adentro de él se detuvo por completo, como se detiene el agua cuando encuentra un represamiento que no esperaba, y luego sube lentamente hasta cubrir todo lo que estaba seco. 10 años de cárcel por algo que no había hecho, 8 años solo en ese monte, y antes de todo eso, la ilusión de una vida con forma propia, una forma que le habían roto antes de que pudiera terminar de imaginarla. Todo eso estaba ahí, en ese patio de tierra y piedra, cargado en el brazo izquierdo de un hombre que apretaba los dientes para no hacer nada que le avergonzara después. Se le cerró la garganta. Le dio al niño un apretón que debió de ser muy fuerte, porque Tomás protestó con un sonido breve. Varela aflojó el brazo. Respiró despacio por la nariz. «Ya sé que duele», respondió en voz muy baja. «Pero ya para». Mercedes estaba en el umbral del taller. Lo había visto todo desde el principio. Apoyó la mano en el marco de la puerta y se quedó ahí sin moverse, con esa expresión que tienen las personas cuando están presenciando algo que saben que no deben interrumpir por nada del mundo. Cuando Varela finalmente la miró, ella sintió una vez, apenas, sin palabras. No hacían falta. Esa tarde, cuando Tomás dormía la siesta con el huemul de coigüe en el puño cerrado y la gorra de guardabosques puesta, Varela salió al corredor y se sentó en el escalón de arriba. Mercedes salió detrás y se sentó a su lado. El sol de noviembre calentaba el patio, y los cerros al fondo tenían ese verde brillante de la primavera patagónica que dura pocas semanas y que por eso mismo uno aprende a mirar con atención cuando llega. «¿Cómo estás?», preguntó ella en voz baja. Varela miró los cerros un momento. «Bien», respondió. La palabra era corta, pero era exacta. No había nada que agregar. Ella se recostó en él. Él le rodeó los hombros con el brazo. En otro momento de su vida, Esteban Varela habría desconfiado de cualquier cosa que se sintiera así de bien. Estuvieron así un rato largo en el silencio bueno de esa tarde de noviembre.
mientras adentro, el fuego de la cocina empezaba a crepitar y Tomás dormía con el huemul en el puño. Los cerros al fondo seguían siendo los mismos de siempre. Los lengas habían recuperado el verde intenso de la primavera y los cauquenes pasaban en formación hacia el norte, como siempre a esta época, como si el tiempo se midiera en pájaros y no en calendarios. Y eso descubrió Varela esa tarde con la misma certeza con que reconoce un sendero que lleva años recorriendo, era exactamente suficiente. El invierno volvió puntual ese año, como siempre vuelve en el Aysén, sin anunciarse y sin disculparse. A principios de junio, los cerros amaneció cubiertos de blanco, desde la cima hasta el primer faldeo de lenga, y el viento del sur trajo esa temperatura que no es exactamente hielo, sino algo más profundo, el frío que entra en los huesos y les recuerda de qué están hechos. Varela volvió del recorrido tarde, casi a las 7. Había tardado más de lo usual porque el caballo había perdido una herradura en el sector del vado norte y hubo que rodear por el camino largo. Carbón llegó al puesto cojeando apenas, con el barro de los arroyos hasta las rodillas, y Varela lo acomodó en el galpón con más paciencia de la que tenía, porque los animales no tienen la culpa de que el tiempo se haga largo. Entró al cuarto empujando la puerta con el hombro. El calor de la cocina encendida lo recibió como siempre, con ese olor a leña de lenga y a caldo que se había vuelto el olor de su propia casa. Tomás ya dormía. La lamparita de la habitación estaba apagada. Mercedes estaba parada junto a la ventana, de espaldas al monte oscuro. Tenía las manos entrelazadas sobre el vientre, en ese gesto que no necesita explicación cuando uno ya sabe leerlo. Varela se quedó quieto en el umbral. Colgó la campera mojada en el gancho de la entrada. La miró. Ella lo miró. «Junio», murmuró ella, «para junio del año que viene». Esteban Varela cruzó el cuarto en 3 pasos. No dijo nada. Le tomó las manos con las suyas, esas manos grandes y ásperas que habían aprendido a ser cuidadosas, y las sostuvo así un momento. Luego se arrodilló despacio frente a ella, apoyó la frente contra su vientre y cerró los ojos. Adentro de él, algo que había estado roto durante mucho tiempo, terminó de soldarse en silencio, sin ruido, de la misma manera en que sueldan las cosas que duran. El frío que había traído del monte en la ropa se fue disolviendo en el calor del cuarto. Afuera, el viento del sur seguía empujando la nieve contra el techo de zinc. Tomás dormía con el huemul de coigüe en el puño, y en ese cuarto pequeño y caliente, perdido en el monte más remoto de la Patagonia chilena, la vida seguía creciendo hacia adelante.